y adolescentes en el país. Gracias, presidente. Tiene la palabra el congresista Juan Carlos González. Estamos siguiendo el orden que nos ha presentado su vocero, pero en todo caso, si desea hablar después. Ok, congresista Ángel Neira, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Por su intermedio, saludo a la ministra y a mis colegas. Todo esto nace de los textos que el presidente y otros dicen errores. Y acá en el debate hemos escuchado de todo, defensa a la ministra, machismo. Seamos acá sinceros de que no es enfoque, que no es ideología de la ideología de género, sino enfoque, visión, ideario, enfoque, de todo tratamos. Pero la ideología de género que dice que no existe, hay estudios de la psicología, muchos autores que tienen 4 dimensiones, que hay esa confusión acá, o 4 dimensiones, o 4 tipos, pero en disociación. La identidad de género identifica qué siente la persona y qué puede coincidir o no con el sexo biológico. El sexo biológico, cuerpo con el que se nace. El rol de género, rol social, hombre o mujer, el cual viene determinado por la sociedad. Y la orientación sexual, hacia quién se siente atraído la persona. Todos esos conceptos, acá hay una mezcla. Pero el derecho, todos los derechos que han mencionado están en nuestra Constitución. Y uno de los principales en el 14, el artículo 14, donde habla, por su intermedio la ministra lo debe conocer, la enseñanza se imparte en todos sus niveles con sujeción a los principios constitucionales y a los fines de la correspondiente institución educativa. Prepara a la vida y el trabajo y fomenta la solidaridad. Ese es un trabajo del Ministerio de Educación. Esa es su tarea, ese es el enfoque, esa es la ideología de país que está escrita en la Constitución, señor presidente. Entonces, venirnos con esto de enfoque, mire, el enfoque o ideología de género como la ideología para distorsionar el principio fundamental de la democracia, eso es lo que estamos discutiendo. La libertad. Se refiere a la libertad del pensamiento del individuo por decir del yo personal, decidir yo decido. Y como ha visto en la Constitución, la familia es libre de decidir por la educación de su hijo. No es como dice el congresista, con todo respeto, de la UNDE, que según los estudios la familia no tiene la capacidad de orientar. No sé qué estudio, debería citar al actor. Sería bueno. Porque ahí nos está bien, sería bueno. No estoy tocando su palabra, usted lo dijo. Entonces, pero sin embargo hablamos de ideología sin darnos cuenta que este accionar ataca a los más vulnerables, que son nuestros niños y adolescentes, introduciendo en el sistema de educación como política de Estado patrañas disfrazadas con mentiras demagógicas. Y la distorsión y esos textos, esas frases lo demuestran y nos dicen que es error. ¿Cuál error? La ministra tiene responsabilidad política, o sea, esa es omisión de función, delito penal, o sea, nadie se da cuenta, nadie revisa a las editoras, al autor, y simplemente es un error. Disfrazan el objetivo y la intención de implantar una ideología. Eso es lo que están haciendo. El enfoque de ideología de género es perverso, que pretende determinar, yo he dicho cuáles son las 4 dimensiones
del enfoque de género. Pero lo que estamos viendo nosotros no trata, como dicen los grandes autores, del enfoque de género. El enfoque de ideología de género es perverso, que pretende exterminar principios y tradiciones arraigados en nuestras familias, de generación en generación, enfoque para desalentar su propio pensamiento. El niño es frágil, está en la edad de buscar, explorar, y le vamos a dar esos libros. Tiempo adicional. El enfoque de ideología es un neoterrorismo contra las libertades fundamentales del individuo. Es la estrategia previa para ridicularizar nuestra débil democracia con el fin de tomar el poder. Donde los militantes de este enfoque ven al Estado como una caja chica para una clase incapaz de ejercer poder en democracia, cuando esta estrategia de enfoque de género pone en evidencia a un neoterrorismo que quiere instalar una tiranía. El enfoque de género promovido por el Estado desde el Ministerio de Educación genera desconfianza en los individuos respecto a su propia capacidad para pensar sobre aquellos problemas que realmente les interesa, y muchos los han dicho. Acá he visto el congresista Mulder, el congresista ha dicho claramente del fracaso. El congresista Shepul ha definido claramente el fracaso de la política de educación. El enfoque de género es una estrategia para distraer la democracia a través del... Tiempo adicional. A través del debilitamiento de las tradiciones de la familia, de su libertad individual en relación a su pensamiento y decisiones. Dicen, no podemos permitir la politización en este tema en contra de la educación. Tampoco vamos a permitir que se utilice la estructura política ni sus recursos para introducir de contrabando la ideología o enfoque de género, distorsionando la mente de nuestros niños y adolescentes sin el consentimiento de sus padres. Eso es neoterrorismo, eso es delito de lesa humanidad, es una ideología aberrante contra natura en la diversificación de la definición natural de los géneros. Gracias, presidente. Tiene la palabra el congresista Justiniano Apaza. Gracias, señor presidente. Si usted lo permite, una interrupción. Congresista Glave, ¿tiene interrupción? Gracias, presidente. Se está teniendo un debate que es importante para los padres, las madres, los niños, y acaba de decirse que, comillas, la ideología de género es un neoterrorismo. Presidente, eso no se puede permitir. Entonces yo quisiera leer, si me permite, un texto. Psicológicamente, el proceso de formación de la identidad sexual está dado por la interacción de la identidad de género, el rol de género y la orientación sexual. Se afirma que cuando en la conducta humana hay coincidencia en estos aspectos, se consolida la identidad sexual. Presidente, este texto, que habla de los 3 pilares que acaban de señalar, forma parte de una supuesta ideología neoterrorista, está en un texto de los 90, no sé si es del 94 o del 96, pero es un texto de los años 90, cuando empezamos también a discutir la necesidad del enfoque de género. Segunda interrupción. Este es un texto, presidente, que guía a los educadores. Este texto señala que la identidad de género, nuevamente leo textual, está referida al hecho personal de sentir, pensar y actuar. Este mismo texto escolar, presidente, habla de los roles de género. Este texto dice, el rol de género es el papel que se le asigna a él o a ella, trabajado desde nuestra cultura. Este mismo texto, presidente, señala que hay orientación sexual, años 90, y dice que siendo la homosexualidad una materia sobre la cual nuestros adolescentes quieren hablar, es conveniente hablarlo con ellos y con ellas. Y acá, presidente, se habla de la orientación sexual y se dice que la orientación sexual
no necesariamente es heterosexual, que puede ser también homosexual. Este es un texto, presidente, de los años 90. Congresista Paza, ¿puede continuar? Gracias, señor presidente. Con el respeto a nuestra ministra de Educación que nos acompaña, un saludo muy especial. Colegas parlamentarios, con la profunda convicción de la prerrogativa que tiene el Congreso de la República el derecho de interpelar a la ministra o ministro, creo en esta oportunidad de señalar que nadie, ni el Premier, ni un ciudadano, ni ningún congresista, se ha de resentir, se ha de enojar porque los ministros vienen al Congreso. Los ministros están en el derecho y en la prerrogativa también de dar la cara a su pueblo a través de sus representantes. Desde ese punto de vista, señor presidente, tengo que reconocer en principio que hay errores y también, ¿por qué no decir horrores?, en la elaboración, en el contenido, en la distribución de los textos escolares. Hecho que reiteradamente, señor presidente, los ministros han reconocido y se han comprometido de corregir estos grasos errores. Desde ese punto de vista también tengo que señalar que con esto, señor presidente, no defiendo de ninguna manera al gobierno. Cuestiono por principio, por convicción, la política antilaboral de este gobierno, que más bien fortalece, señor presidente y colegas parlamentarios, a los grandes empresarios y a los que siempre han ostentado el poder. Por eso tengo que decir también que el discurso de nuestro señor presidente de una lucha frontal contra la corrupción no es sino un lirismo, un discurso para las tribunas, porque no reconocen que todo político debe entender que la crítica y autocrítica debe hacerse, y aquel que no entiende la crítica y la autocrítica no es político ni debe serlo, porque este principio nos induce, nos lleva a reconocer que cuando hay errores hay que reconocerlos. La soberbia y la altanería es dañino y muy perjudicial en la política. Para nosotros los del Frente Amplio hubiese sido, señor presidente, más positivo, más productivo que la señora ministra venga a decirnos el porqué de un 30% del magisterio peruano está contratado, explotado además, y no se le reconoce sus derechos, es decir, fundamentalmente en las partes más altas de nuestro país, los profesores están porque tienen la necesidad por un lado y algunos la convicción de enseñar a toda esa gente alejada de las ciudades. Nos hubiese gustado también que la ministra nos diga el porqué del 38% de los locales escolares en el Perú se están cayendo pedazo a pedazo. Eso nos hubiese gustado, pero lamentablemente no es así, señor presidente. No es así. No es que venga a perder el tiempo, sino tiene que darnos por qué los profesores, por ejemplo, están mal preparados, mal pagados. ¿Por qué los profesores jubilados no se entiende que con 300 y 400 soles los despiden el día de sus cumpleaños? Esto es inaudito, señora ministra. Y cuando hablamos de una universidad, hablamos de una educación, hablemos de una educación nueva, con principio, con ideología, con planificación. Queremos una universidad nueva. Queremos una educación científica donde el alumno tenga la concepción y el avance de la tecnología
para su mejor preparación. Y también tenemos que hablar de una educación popular. Popular, ¿por qué? Porque tiene que asentarse fundamentalmente de la educación sea gratuita, que alcance a todos los rincones del país, no tengamos sectores privilegiados y menospreciados otros que viven en las alturas de esta patria tan querida. Eso es lo que nosotros hubiésemos querido. Pero lamentablemente, señor presidente y colegas parlamentarios, no es así. No es así. ¿Por qué? Porque sobre pretexto de la mala educación, sobre pretexto de que la política de Estado en cuanto a la educación es un fracaso, que yo diría que está en crisis, ¿no? Se convoca, se interpela a la ministra con un objetivo político, señor presidente. Esto es lo que tiene que saber el país, porque cuando se interpela a una ministra, no hay que hacerlo con esta ambición de poder captar o cooptar el Ministerio de Educación y manejar con una mayoría parlamentaria de este Congreso los caprichos y los pareceres de acuerdo a sus convicciones. Esto es lo lamentable y esto es lo que el Frente Amplio, señor presidente, lo rechaza. Muchos han hablado de historia, muchos han hecho situaciones en este aspecto. Y hablando de historia, no olvidemos, y eso el pueblo peruano no olvida, que en la década del 90 se privatizó, se mercantilizó la educación. Por eso es la educación que tenemos. Porque se dio la autorización y se ordenó, porque en ese tiempo se ordenaba, hágase, señor, que los locales de las escuelas, de los colegios y las universidades funcionen hasta en garajes de vehículos. Para que concluya, por favor. Gracias, señor presidente. Eso es lo que fue la educación. Por eso es la educación que tenemos en este momento. En esta interpelación, por lo tanto, hay un objetivo político. Hay un objetivo político y en política no hay coincidencias, no hay casualidades. Tiene un objetivo y un programa político, señores congresistas. Y si no, veamos los hechos. Veamos los hechos. Y esto es historia y esto es verdad. Para que concluya, por favor. Esto es toda una planificación, señor presidente y colegas. Y si no, veamos, el 5 de abril, Fuerza Popular realizó un acto público para anunciar el relanzamiento, que no es otra cosa que el retorno a sus raíces, como ellos mismos lo han dicho. No estoy mintiendo. La vuelta al pasado, la década del 90, una involución. Y no es tampoco casualidad que el proyecto de modernización de la campaña del 2016 ha fracasado. En ese mismo evento, se acordó declarar la educación del país en emergencia. El mismo día, a las 5 de la tarde, presentaron la moción de orden del día 8751 para interpelar a la señora ministra de Educación. Al día siguiente, señor presidente y colegas parlamentarios, en el Pleno aprobaron otorgar facultades a la comisión investigadora, a la Comisión de Educación, desde el año 2011, en relación a los textos sectoriales. Reitero que aquí está pues en marcha la implementación de un proyecto político para controlar la educación en nuestro país. No es casualidad ni casual que esta sea la tercera interpelación a una ministra de Educación o ministro de Educación. El fujimorismo quiere... Para que concluya, por favor. Quiere diseñar y conducir la política educativa. Ese es el objetivo de estas interpelaciones.
No es casualidad, no es que estemos preocupados por el fracaso del programa educativo. No, el enfoque de género simplemente es un pretexto, porque el enfoque de género es uno de los enfoques, de los 7 u 8 que hay. Es un pretexto para consolidar, señor presidente, la... Congresista, para que concluya, por favor. Gracias. Se quiere desconocer los acuerdos de la Comisión de la Verdad, porque es una realidad que ha pasado. Tenemos que rechazar el terrorismo, tenemos que rechazar todo sectarismo cerril, tenemos que rechazar todo lo que es soberbia e imposición. Por eso queremos decir simplemente de que la Comisión de la Verdad es la verdad de los acontecimientos y los niños y jóvenes tienen derecho a saber lo que ha pasado en la historia de su país. Para concluir, congresista. Presidenta, el autoritarismo y las dictaduras destruyen la democracia, envilecen la política y son fuente de corrupción, escúchenme. El país, desde la infausta y traumática experiencia de los años del 90, ha sacado una conclusión: no al autoritarismo, no a la corrupción y no al terrorismo. Gracias. Muchas gracias, señor congresista. Tiene el uso de la palabra la señora congresista Tania Pariona. Gracias, presidenta. Saludando a todos los congresistas presentes y además saludando a la ministra de Educación. Yo quisiera igualmente compartir, presidenta, de la manera más honesta, transparente y fraternal en este Parlamento, la visión que tenemos como bancada política Nuevo Perú, pero también como ayacuchana, ciudadana, joven, indígena y mujer. Concuerdo, presidenta, que deberíamos dedicar horas como las que estamos dedicando hoy a cuestionar la currícula educativa, a cuestionar una política de Estado, para debatir la realidad de la educación en nuestro país, de cómo los niños tienen que cruzar un puente precario para ir a la escuela, de cómo los niños tienen que estudiar en las casas comunales, de cómo los maestros hoy no son pagados dignamente un sueldo correcto, justo. Son temas de fondo, sí, pero no pierde su valía hoy, sin embargo, dedicarle a un tema del cual está ligado con el futuro, con las metas, los proyectos y los sueños que tiene la nueva generación, que tienen los niños y las niñas y adolescentes en nuestro país. Ya se dijo mucho acerca de la igualdad de género y hay que repetirlo cuantas veces sea necesario. No existe ideología de género, no es ideología la igualdad. Es un enfoque metodológico, conceptual, como lo es la interculturalidad, los derechos humanos, el enfoque generacional, ambiental, y debe ser transversal, no solo en la educación, transversal a todas las políticas públicas del Estado: salud, educación, justicia, agricultura, vivienda, entre otros. Y además es un compromiso del Estado peruano ante la comunidad internacional. Es parte del acuerdo nacional que se acaba de suscribir hacia el 2050. Es parte de las metas que debemos lograr dentro del compromiso de los Objetivos de Desarrollo Sostenible al 2030. Si aquí hay una irresponsabilidad de cumplir algo del cual el Estado, dentro del Estado de Derecho y del ordenamiento jurídico, le compete por función, la verdad es que me parece doblemente irresponsable tener que cuestionarlo en ese sentido. En un país que ocupa, presidenta, colegas, el primer lugar en el embarazo adolescente en toda la región de América Latina, con 52 feminicidios de lo que va del año, en donde el 50% de las denuncias por violencia, violación sexual, 50% son niñas menores de 17 años. Niñas, cada día, 5 niñas indígenas menores de 14 años dan a luz, son madres adolescentes, productos de violencia sexual. ¿Cómo no vamos a defender el enfoque de igualdad de género que justamente nos permite revisar
de cómo a la niña y a las mujeres se nos ha acuñado como objetos sexuales, que terceras personas tienen derechos sobre los cuerpos de las niñas. ¿Cómo no va a ser necesario revisar los roles que nos han asignado tradicionalmente? Cuando se le dice a la niña, vas a ir a la cocina porque eres niña, vas a tener tu muñequita porque vas a entrenarte para ser madre. O sea, ¿qué es eso? ¿Estamos realmente respondiendo a un enfoque de desarrollo humano? Por favor, preguntémonos y hagamos conciencia. Presidenta, se ha dicho además que el enfoque de género estaría generando perversión en los niños. Si es así como lo que afirman los colegas, ¿cuántos niños se han homosexualizado? ¿Cuántos niños se han pervertido? ¿Cuál es la fuente científica que ustedes están citando, colegas? La verdad es que me parece ya demasiado burdo tener que hacer este tipo de afirmaciones, Presidenta. Educación sexual integral, por supuesto. Los propios adolescentes lo están pidiendo. Educación sexual integral en los colegios urge, porque los embarazos adolescentes ocurren porque no hay información, porque no se habla del tema, porque se ha hecho un tabú, porque dentro de las familias los padres no saben cómo abordarlo siquiera. Y entonces tienen que recurrir al Internet, tienen que recurrir al círculo de amigos a vertir el tema. Entonces, decir que la educación sexual integral no se debe hablar, que no quiero que se metan con mi niño, con mi hijo, y la verdad es que sus niños ya están explorando en el Internet, ya están haciéndose preguntas y descubriendo su propio cuerpo, por supuesto. Necesitamos, en ese sentido, asegurar esa educación con calidad. Presidente. Para que continúe. Presidenta, voy a tomar los 5 minutos de la bancada que le corresponde al congresista Horacio Pacori. Las interrupciones al final, si me permite, voy a más bien, pido autorización a su persona a proyectar un vídeo, Presidenta. Presidenta, para proyectar un vídeo. Autorizado. Que dicen no, pero también el marido debe también Presidenta, cocinar, debe lavar, aquí podemos debe apreciar atender, en debe estas hacer. imágenes, Jamás podrás cambiar los invito la a que lo naturaleza escuchen. del hombre. Otra encuesta decía que en los países donde se obliga al hombre que trabaje en las cosas del hogar, el 50% de hombres que es obligado a trabajar en la casa se divorcian, se separan. ¿Por qué? Porque la naturaleza del hombre no es la naturaleza de la mujer, jamás. Pues casándose con una virgen no va a tener muchos problemas. Porque se sabe que cuando una señorita no vive con papá, esa señorita le falta corregir. Y la correa siempre va a hacer que la joven sea sumisa, sea sumisa. La correa siempre va a hacer que la joven sea sumisa. Cuando una persona golpea a la esposa, la Biblia dice que el hombre se suele corromper. ¿Cuándo se corrompe el alma de la persona? Cuando golpea, dice la Escritura, 4 veces. Cuando 4 veces se daña o se hace algo malo, el alma de la persona se corrompe. Y es difícil que la persona no vuelva a hacerlo. 4 veces a la misma persona o a distintas? A la misma persona. El documento que Keiko Fujimori llevaba en sus manos era el compromiso que firmó con la comunidad cristiana del Perú. Ocurrió durante la campaña presidencial del 2016. Keiko aceptó la invitación de la coordinadora cívica cristiana Pro Valores, cuyo presidente era el pastor Alberto Santana. Dios mandó a los que hacen cosas horrendas, cosas malas, porque lo que creemos en Dios aplicando la justicia. Eran 2 mujeres haciendo sexo, mal, su venganza, mal era Dios. Presidenta, ¿esto es lo que está defendiendo la bancada del Frente? Han firmado un pacto de compromiso para promover eso que a luces es odio, es discriminación, es exclusión, es permitir que se golpeen a las mujeres. Disculpen ustedes, pero el país necesita saber cómo es que en este Parlamento hay bancadas políticas que pueden respaldar el maltrato a las mujeres, el machismo, el sexismo, la misoginia. Por favor, yo como ciudadana, antes de ser congresista, Presidenta, estoy en el deber también de decir que eso es lo que generaría
desigualdad, generaría realmente un subdesarrollo para el país que tanto nosotros nos halagamos generar en otras condiciones. Si eso es lo que apoyan, en todo caso el fujimorismo habrá cambiado, porque además si tienen un compromiso internacional desde el año 95 con el señor Fujimori y que hoy tengan un discurso distinto, la verdad es que los interpelados tendrían que ser ustedes, colegas, y no el Estado peruano dentro del sector de educación. Se habló de la memoria y al respecto quiero decir, Presidenta, concretamente, aquí hay que decir claramente que hubieron violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad cometidas por malos agentes del Estado de las Fuerzas Armadas. Se está cuestionando la memoria y el abordaje del terrorismo en la currícula educativa. Aquí no entra en discusión si hubo o no hubo terrorismo. Por supuesto que hubo terrorismo, pero se tiene que decir también con claridad que pueblos como Cayara, como Ajomarca, como Cabitos 83, 84, tuvieron agentes del Estado de las Fuerzas Armadas que cometieron violaciones y existe una sentencia firme que condenan, por supuesto, a aquellos que mellaron, a aquellos que mancharon la honra de las Fuerzas Armadas en general. Hay que valorar a aquellos valientes militares y policías que lograron la pacificación, por supuesto que sí. Y quiero hacer mención a uno de los generales que junto con la población de Saxamarca en Ayacucho enfrentaron directamente a Sendero Luminoso y presentamos un proyecto de ley para que esta comunidad sea reconocida como primera comunidad que se rebeló contra Sendero Luminoso. ¿Qué dijeron los colegas de Fuerza Popular en la Comisión de Defensa? ¡Ay, no! ¿Quién dice eso? ¿Cuántas comunidades? Es todo el Perú el que sufrió, es todo el Perú lo que enfrentó. Les cuesta reconocer que hay otros actores, como la sociedad civil, como los ciudadanos propios que dieron su vida, su cuerpo, y hubieron, por supuesto, policías, como el general de esos tiempos, que acompañó a la población para luchar contra Sendero Luminoso. Y entonces, Presidenta, se recurre al terruqueo, se recurre a acusar de terroristas a quienes tenemos una opción ideológica de izquierda cuando se les acaba el argumento. ¿Con qué propósito? Con el propósito de generar miedo y terror, obviamente, en la gente, porque es algo al que hay que tenerle temor cuando uno habla de Sendero Luminoso. Por supuesto que sí. Y entonces, recurrir a esas artimañas, a esos señalamientos, a quienes tenemos una opción ideológica de izquierda, por supuesto que es totalmente malévolo. También queda comprobado, Presidenta, que la igualdad de género para bancadas como Fuerza Popular y los que se adhieren o coinciden con ellos, la igualdad de género termina siendo de utilización política. O sea, firman convenios internacionales en los 90, firman acuerdos con otro en coyuntura electoral. O sea, ¿cuál es la seriedad? La verdad es que en todo caso no les interesa la educación de los niños, ni la niñez, ni la juventud. Para que concluya. Sean más claros, en todo caso. Presidenta, hablar del enfoque de igualdad de género es salvar las vidas de las mujeres. Hablar del enfoque de género es no tener más feminicidios, es no tener más congresistas acosadores en el Parlamento, porque eso tiene que ver con lograr igualdad de género en donde las mujeres seamos respetadas, valoradas y que nadie tiene derecho siquiera a tocarnos o a vulnerarnos en nuestra dignidad. En ese sentido, Presidenta, nosotros vamos a respaldar y a defender siempre el enfoque de igualdad de género. Gracias. Muchas gracias, señora congresista. Se pone en conocimiento de la representación nacional, para efectos del quórum, que la Comisión de Descentralización está sesionando. Por consiguiente, se considera a sus integrantes con licencia. Tiene el uso de la palabra el congresista Tubino. Tiene el uso de la palabra el señor congresista César Villanueva Arévalo.